Comienza la cuenta atrás para la temporada alta del turismo. Ayer conocíamos que ya se va a llevar a cabo la apertura de las provincias en Andalucía y bueno, las expectativas puestas en el verano, la apertura a nivel nacional y sobre todo internacional. Queríamos analizarlo con Fernando Alfar, que es el vicepresidente de Zona Marbella de AECOS. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? Buenos días, Eva, muy bien, gracias. Bueno, son pequeños pasitos los que se están dando, ¿no? Todavía, bueno, quizás pocos, pero ya la apertura de las provincias a partir de este próximo jueves es un cierto alivio, ¿no? Pues sí, efectivamente lo has descrito bien, cada pasito supone un avance hacia un objetivo, ¿no? Y este es uno más que esperamos que se pueda mantener también en el futuro, que todo siga yendo bien como está yendo en este momento en cuanto a la evolución de la pandemia y bueno, pues el poder tener movilidad dentro de Andalucía pues es importante. ¿Qué tanto por ciento de hoteles tenemos abiertos en Marbella? Ahora mismo estamos en torno a un 30 y pico % de hoteles abiertos. Es una cifra muy pequeña, se ha pasado, bueno, realmente un periplo, ¿no? Sí. Una etapa muy complicada. Muy complicada y no es solo esto, quiero decir, ahora toda la planta hotelera de Marbella, tanto los que han estado abiertos como los que han estado cerrados, se enfrentan pues a una situación para los próximos meses e incluso los próximos años hasta que se recupere totalmente la situación turística y también la situación económica de las empresas, se enfrenta a una situación muy compleja. Hay hoteles, bueno, que les ha resultado toda una heroicidad mantenerse abiertos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del vuestro, ¿no? Porque es mantener un estándar de calidad sin esos turistas, precisamente extranjeros, que eran un poco la base, ¿no? Efectivamente, nosotros en el Hotel Los Monteros tomamos la decisión de mantenernos abiertos. Es un hotel histórico, es uno de los grandes hoteles de Marbella, pues dentro de todo su desarrollo turístico, como otros grandes hoteles, Puente Romano, Marbella Club, etcétera, y tomamos la decisión de mantenernos abiertos, bueno, pues para mantener la actividad del hotel, para minimizar al máximo el tener a todos nuestros empleados encerrados en casa durante tantos meses. En fin, fueron varios parámetros los que nos llevaron a tomar esa decisión y a día de hoy te puedo decir que estamos satisfechos de haber tomado esa decisión. Bueno, esta mañana nos desayunamos con un titular, habrá que matizarlo, ¿no? Decía que AECOS preveía que el restablecimiento de la movilidad, en este caso no la de provincia, sino a nivel nacional o internacional, supondría la apertura del 90% de los hoteles. Efectivamente, quiero decir, nosotros al fin y al cabo lo que hacemos es alojar a personas que se mueven. Claro, si hay movimiento, evidentemente, desde necesidad de camas. Ya sea desde otras provincias dentro de nuestra comunidad, como otras comunidades dentro de nuestro país, como de otros países. Cuanto mayor movilidad haya generalizada, pues mayor será las posibilidades que tiene la planta hotelera de reabrir y recuperar su actividad normal. ¿Dónde está la vista ahora puesta? ¿En el mercado británico? ¿En el fin también del estado de alarma, este 9 de mayo, que parece que en algo va a cambiar? Bueno, en cuanto a la cuestión del fin del estado de alarma, nosotros somos cautos y preferimos esperar a ver lo que realmente pasa. Puede pasar que eso sea una realidad o puede pasar que no lo sea. Hasta que suceda, pues no vamos a valorarlo. ¿Pero aliviaría? ¿Aliviaría al final del estado de alarma? Pues depende también cómo afecta a, por ejemplo, el tema de los ERTES. Nosotros seguimos, aunque se termine el estado de alarma, la movilidad sigue siendo reducida a nivel internacional, nuestra capacidad de funcionamiento de los hoteles es muy limitada, con lo cual, para que puedan sobrevivir las empresas hoteleras, seguimos dependiendo de que los ERTES se mantengan activos más allá del 9 de mayo, con o sin estado de alarma. Este es uno de los ejes fundamentales que a nosotros nos preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar con los ERTES? En nuestra opinión se deberían extender como mínimo hasta diciembre de 2021, para que las empresas pudieran poco a poco pues ir saliendo de esta situación económica tan compleja y complicada en la que nos ha metido esta situación. Hemos vuelto a tener una Semana Santa bastante atípica. Es cierto que en algunos hoteles de la ciudad, precisamente los de 5 estrellas, subía mucho la ocupación, ¿no? A diferencia de otros hoteles. ¿Cuáles son las previsiones para este puente?
Un puente que sí, que van a poder disfrutar los madrileños, ¿no? Porque nosotros cae en sábado y poco Efectivamente, se puede hacer, ¿no? este puente no puente, como lo hemos venido a llamar ya de forma popular, pues va a tener poca incidencia desde el punto de vista de movilidad de otras provincias, pero va a tener algo de influencia, algo de incidencia con respecto a los madrileños que nos visitan, que no son pocos y siempre bienvenidos en Marbella. Y que tienen el día 2 de mayo como festivo también, con lo cual pues sí esperamos que haya un pequeño repunte este fin de semana con respecto a otros del mes. ¿Qué nivel de reservas se tiene o se deja para última hora, ahora más que nunca? Bueno, el nivel de reservas sigue siendo de última hora, en todos los casos. Esto es algo que ha cambiado desde el año pasado y yo veo la ocupación, ya no de este fin de semana, que lo tenemos prácticamente encima, sino del siguiente, y bueno, pues se me cae el alma a los pies, pero de aquí al fin de semana que viene, pues empieza poco a poco a subir las reservas y esas reservas de última hora, que son el 80% de las que recibimos actualmente, pues van cayendo poco a poco. Sí que se empiezan a recibir llamadas de cara al verano, hay interés, el destino Marbella sigue estando ahí muy presente para cuando realmente pues, se extienda la vacunación o se pueda viajar libremente entre países. Efectivamente, el destino Marbella sigue estando ahí, todos los destinos, pero Marbella tiene esa peculiaridad de ser una marca muy potente a nivel internacional. Hay incluso bastante gente pues que ha decidido durante estos meses el venir a residir a Marbella, el venir a pasar esta situación en Marbella, bien en alguno de los hoteles que estamos abiertos, pues con largas estancias, incluso comprando viviendas y villas que ha generado también un repunte en ese sector estos últimos meses, ¿no? Marbella sigue siendo un lugar idílico para venir de vacaciones y para vivir y para venir a vivir también, ¿no? Y eso siempre va a estar allí. Tenemos que seguir trabajando para que cada día Marbella sea de mayor calidad, porque es una de las cosas que la caracteriza, la calidad, y tenemos que incrementar esa calidad para seguir destacando con respecto a otros destinos, pero seguiremos siendo potentes. Supongo que hay otros destinos que por el camino se han caído porque ahora prima mucho la seguridad, ¿no? Efectivamente, la seguridad es algo que ahora mismo se mira mucho, lógicamente, y Marbella está en una situación excepcional con respecto a los niveles de seguridad, a todos los niveles, no solo toda la planta hotelera, hemos trabajado intensamente para tener el máximo posible de protección para nuestros clientes y empleados, sino el conjunto de la ciudad y el conjunto de la administración de la ciudad y de todos los lugares públicos están adaptados al máximo para tener el mejor nivel de seguridad posible. ¿Cómo valoráis las ayudas que va a otorgar la Junta de Andalucía al sector hotelero? Bueno, son bienvenidas, lógicamente, esos famosos 200 euros por plaza. De momento ha salido el decreto, todavía no ha salido la convocatoria, estamos a la espera de la convocatoria y de ver, bueno, pues también de qué forma se articula. Para nosotros, en este momento, como digo, es bienvenida, va a venir bien. Nos va a ayudar a pagar sobre todo todos esos impuestos y tasas que se nos han seguido cobrando a pesar de nuestra falta de actividad, en muchos casos de muchos ayuntamientos. En el de Marbella tengo que decir que se nos ha flexibilizado mucho estos pagos y se nos han reducido, lo cual es de agradecer también. Pero hablando a nivel general, Costa del Sol, pues en muchos casos, en muchos municipios no ha habido este tipo de ayudas y se tendrá que utilizar esto para pagar esos impuestos. Y luego, por otro lado, es muy importante que vengan rápido, que vengan pronto, que el proceso para que eso se convierta en un ingreso en una cuenta bancaria sea rápido, porque no estamos en un momento en el que podamos seguir un proceso complejo, muy burocrático, en el que se tarden semanas o meses en tomar decisiones, porque en muchos casos los hoteles dependerán de esa pequeña ayuda pues para poder abrir sus puertas y poder reactivar la actividad económica. ¿El sector ha aprovechado en estos momentos en los que estaba cerrado o trabajando un poco a medio gas para cambiar un poco la estructura, la mentalidad, para ofrecer, no sé, otro tipo de servicios y saber, bueno, que las cosas ya son muy diferentes a como eran antes, que ya, bueno, el destino no se vende solo y que todo ha cambiado? Sí, efectivamente, esto ha supuesto ya, no digo va a suponer, ha supuesto ya
un cambio total en muchísimas cosas, en nuestra forma de vivir en general, no solo en el área del turismo. Ha generado cambios que una vez que termine esta situación van a permanecer y bueno, pues evolucionaremos, nos adaptaremos, a lo que no estemos ya adaptados, que yo creo que la mayoría ya lo estamos, y seguiremos trabajando, funcionando y creciendo pues con esta nueva realidad que nos vamos a encontrar al final de esta situación, ¿no? Yo siempre digo que cuando entras en un túnel al final siempre hay luz, pero lo que te encuentras en la otra boca del túnel siempre es diferente a lo que dejaste cuando entraste en él. Y este caso no va a ser diferente. Bueno, esperemos que este puente se dé de la mejor manera, teniendo en cuenta pues ya esa movilidad entre provincias que tenemos y que bueno, que sea un punto de partida, ¿no? Que a partir de ahí pues vaya todo mucho mejor. Fernando Alfar, gracias. Gracias a ti, un Gracias. placer. Estábamos hablando de la readaptación, esto también lo hacen en los clubes y ahora nos vamos a trasladar a conocer cómo trabaja el Atlético Marbellí con sus entrenadores, cómo pues de alguna manera los apoyan para que sepan cómo tratar directamente a sus jugadores. Es una charla orientada a eso, a la formación de los entrenadores para que sepan cómo afrontar problemas que se están dando cada vez más, por desgracia, en los equipos de fútbol, que no son los estrictamente deportivos, ¿no? De enseñarle a un niño a parar un balón o a tocarlo, sino de comportamiento, de actitudes, tanto en los entrenamientos como durante los partidos, en situaciones extremas, cuando los niños ganan, cuando los niños pierden, muchas veces no saben ni ganar ni saben perder. Entonces todo eso se canaliza a través del curso que va a dar ahora, que va a dar Leila, y van orientados a todos los entrenadores, todos los formadores, no solo de fútbol, porque allí donde hay un niño, donde hay un deportista, puede haber un problema. Entonces aquí hemos invitado para que vengan todo tipo de entrenadores de todo tipo de deportes del municipio, da igual que sea fútbol, baloncesto, waterpolo, lo que sea. Pues hoy vamos a trabajar el coaching deportivo a nivel individual y a nivel grupal. Entonces vamos a darle una serie de herramientas a los entrenadores del Club Atlético Marbellí y sobre todo para que los niños disfruten jugando, puesto que vemos que hay mucha presión por parte de los padres, por parte de los propios alumnos, la autoexigencia en el deporte y sobre todo eso, que puedan disfrutar haciendo lo que más les gusta, que en este caso es el fútbol. Realmente nosotros conocimos a Leila porque tuvimos que acudir a ella en más de una ocasión para pedirle consejos. A nivel directivo se lo pedimos, y entonces ella fue la propia que nos dijo que era conveniente dar una charla a los entrenadores y una preparación para que estos casos, cuando se den en el momento, que es donde hay que atajarlo, no tengan que venir después a la directiva y nosotros solucionarlo, que también se puede hacer. Entonces, claro, tuvimos que ayudar a un par de niños y están fenomenal desde que estamos orientándolos con la formación que tenemos gracias a ella. Muy interesante, no va a ser la primera, porque vamos a intentar dar unas pocas más para ir siempre ampliando cada vez más el espectro de enseñanza a nuestros entrenadores y básicamente eso, que nosotros en el club no solo formamos a los jugadores sino a los entrenadores, que para nosotros es más importante porque son ellos los que al fin y al cabo tienen que formar a los jugadores. Pues yo creo que sobre todo el trabajar todos a una, en el sentido de seguir con una misma filosofía, porque sí que vemos también estilos diferentes de liderazgo. Hay estilos democráticos, pero también hay estilos más autoritarios o más permisivos. Entonces con esto lo que pretendemos es ir todos a una y que todos trabajen de la misma manera, para, digamos, lo que es el signo del club sea el mismo para todos los entrenadores. Para los padres también hay un capítulo aquí, pero nosotros también formamos exactamente a los entrenadores para gestionar también a los padres. También es importante, correcto, ¿vale? No solo a los niños, también a los padres. No enfrentarse a ellos, hay una serie de pautas que las tenemos todas aquí y van a acabar saliendo para que los entrenadores sepan cómo afrontar este tipo de situaciones. Podríamos decir, por ejemplo, la importancia de las emociones,
Aquí vamos a dar una rueda de emociones para que los niños puedan identificar qué sienten antes del partido y que puedan disfrutar cuando juegan. ¿Sueles hacer cosas a pesar de que sabes que lo estás haciendo mal, que te perjudican? Bueno, esto nos pasa a todos en mayor o menor medida, ¿no? Pero queremos analizar por qué lo hacemos y por qué continuamente seguimos cometiendo ese tipo de errores. Buenaventura del Charco, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eva? Muy bien. Muy bien. Hoy acabamos de ver este vídeo, ¿no? En el que de alguna manera pues, se entrena precisamente a esos entrenadores en la parte pues, más emocional y en que estén ahí, ¿no? ¿Por qué continuamente repetimos los mismos errores? Hay cosas que no nos gustan, pero seguimos ahí, R que R, y no salimos de ese bucle. Bueno, mira, pues la realidad es que yo creo que el intentar cambiar cosas es de eso que nos atormenta a todas las personas, ¿no? Bueno, ahora no estamos en esa fecha, pero todos un poco, bueno, pues seguro que ya no son propósitos de año nuevo, pero seguro que muchos ya están con los propósitos de verano, ¿no? De a ver si bajo tantos kilos, a ver si me apunto al gimnasio o a ver si me tomo las cosas de otra manera, ¿no? Y mire, lo que ocurre normalmente en esto es que el problema es que estamos viéndolo de una manera sesgada, es decir, que por decirlo de alguna manera estamos viendo el árbol del problema, pero no estamos viendo el bosque de qué nos está ocurriendo en nuestra vida como personas, que en cierto modo es lo que explica el problema. Es decir, en psicología, hoy estoy teórico, vamos a ver cómo... Bueno, tú eres muy práctico normalmente. Que no me ponga yo muy coñazo. En psicología, normalmente hay una cosa importante que es lo que nosotros llamamos la funcionalidad. Es decir, ¿por qué si algo que yo sé que no me viene bien y algo que va en contra de lo que yo quiero, por qué me mantengo en eso? Sí. ¿No? Y normalmente es porque el problema cumple una función. Es decir, normalmente el problema es un intento de solución bastante patoso de otro problema que tenemos que manejamos a través de ese problema. Voy a intentar un poco bajarlo al román para poner ejemplos que yo creo que es como se explica esto, ¿no? Pues mira, imagínate que pues, por ejemplo, no sé, una de las que ocurre mucho, que más suele preocupar a los padres, que es mi hijo está todo el día jugando al Fortnite, jugando a la videoconsola y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es verdad que cuando hablas con los chavales, muchas veces sale que ellos de verdad hay momentos en los que intentan reducir las horas, no tanto porque crean que tienen un problema, pero por lo menos porque los padres no les den la chapa, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y sin embargo acaba ocurriendo. Pero bueno, luego lo que normalmente ves es que, pues no sé, suele pasar que hay cosas que les preocupan o que les estresan o que les ponen tristes, pues no lo sé, que tienen problemas con los amigos de clase, que les gusta una chica que pasa de ellos, que en casa hay un ambiente, pues yo qué sé, porque a lo mejor el matrimonio de papá y mamá no está muy bien y eso a ellos les angustia porque sienten que no pueden hacer nada. Y entonces, claro, cuando se ponen a jugar a la videoconsola es un momento en el que no están pensando en nada. Sí, es un momento en el que se evaden de ese problema y se meten en la historia del videojuego y como además es algo que tienes que estar muy atento y es muy rápido, pues es una buena manera de no pensar en nada. Entonces, claro, es muy difícil, si por decirlo de alguna manera el videojuego es lo que se ha convertido en su manera de manejar una serie de problemas emocionales por otras situaciones. Si no cambias esas situaciones, tú no puedes renunciar al videojuego. Porque el videojuego es lo único que te está medio ayudando a manejar algo. Eso. ¿Entiendes? Pero siempre esconde algo. No repetimos porque no sabemos a veces cómo hacerlo. O sea, siempre subyace otro elemento. Bueno, es verdad que cuando hablamos de personas nunca puedes hablar en absoluto, porque cada uno es de su padre y de su madre, que decimos en Granada. Pero sí que es verdad que es lo que suele ocurrir en el 80, el 90% de los casos. Es verdad que hay veces que yo puedo aprender algo
y hacerlo de una manera optimizada, ¿no? Mira, vamos a poner uno de los básicos, que es perder peso, ¿vale? Que yo creo que todo el mundo en algún momento esto ocurre. Y es verdad que yo a lo mejor, pues, no sé mucho de nutrición, que es verdad que no tengo ni idea de hecho, en la Universidad de Granada doy clases en la Facultad de Nutrición y yo no sé qué hago allí, pero bueno. Entonces, yo no sé mucho de nutrición, sincero, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es verdad que desde un sentido común, y yo que no tengo a lo mejor unos problemas de salud especiales, de ser celíaco, o no sé, problemas digestivos o nutricionales significativos, yo más o menos tengo claro que comerme una ensalada, intentar cenar ligero, comer más verdura que carne, y intentar no comer cosas muy grasas, ¿no? Probablemente si yo hago eso, acabe bajando de peso, ¿vale? Es verdad que a lo mejor si voy a un nutricionista y el tío me explica de que cosas de micronutrición, de superalimentos, de qué horas son buenas, de los porcentajes de hidratos, probablemente eso se optimice, es decir, probablemente baje peso de una manera más eficaz. Pero para la mayoría de los problemas, de una manera intuitiva, más o menos sabemos solucionarlos, y que luego además las personas también a veces, que creo que esto es un problema que está haciendo la psicología hoy en día, que está a la gente como si fuera retrasada mental, es decir, estamos siempre hablando con la manera correcta de hacer las cosas, pero las personas también tenemos una capacidad de aprendizaje por ensayo y error. No, y de tips y consejos que valen para todo. Exacto, bueno, y que yo pues pruebo algo y si no funciona, tengo la capacidad de decir, bueno, pues esto no está funcionando, voy a probar esto otro. Y a base de ensayo y error me voy dando cuenta, ¿vale? Entonces, si lo miras así, adelgazar no sería algo tan complicado. Sin embargo, cuando hablas con la gente que tiene dificultades serias para adelgazar, te das cuenta que más allá de la fuerza de voluntad y echarle ganas y motivarse, suele haber un componente de tengo problemas y cuando tengo problemas me da ansiedad y como tengo ansiedad como. ¿Vale? Es decir, la mayoría de la gente tiene eso de estoy ansioso y como para calmar la ansiedad, pero o he tenido un día de mierda en el fondo porque tampoco y para animarme como. No está muy convencido, porque cuando uno quiere y tiene un objetivo muy claro, vas a por él. Claro, lo que pasa es que, digamos que aquí, para poder empezar a no comer, primero hay que hacer algo con ese problema de ansiedad. ¿Entiendes? Porque mientras que nuestra mente tenga en la cabeza, que además es así, porque comer, bueno, provoca unos cambios que eso es ansiolítico, que comer es una buena estrategia para no tener ansiedad, cada vez que yo tenga ansiedad en mi cerebro se va a encender la bombilla de, oye, ponte a comer, porque esto es lo que nos soluciona el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, luego tenemos esa experiencia de, joder, intenta hacer una dieta 22 veces y las 22 veces no la he conseguido. ¿Pero por qué? Por lo que te digo que estamos mirando el árbol. Solo estoy mirando qué pasa con mi objetivo de perder peso, pero no estoy viendo qué es lo que está pasando en mi vida. Y esa relación de que hasta que no solucione mi problema de ansiedad, yo no voy a poder ser capaz de mantener una adherencia a la dieta, aunque tenga mucha motivación a esa dieta y aunque sea algo que realmente sí que quieres, ¿no? Con toda tu fuerza, pero es cierto que de fuera se ve muy fácil, esto lo decimos siempre, el bosque, cuando no estás metido dentro de él, claramente, ¿no? Tienes todas las herramientas, todas las pautas. Y hay veces que no lo ven, ¿no? Por ejemplo, en esto que te decía del videojuego, pues yo veo que mi niño juega mucho a la consola, pero claro, no estoy parándome a pensar en que yo peleé con mi pareja está influyendo en que mi hijo juega a la videoconsola. Pero claro, luego, por eso es tan importante muchas veces, cuando tenemos un problema que no sabemos solucionar, intentar pensar, ¿para qué hago yo esto que aparentemente es malo? ¿Para qué como yo si luego me siento mal porque no me gusta mi aspecto? ¿Para qué me inflo a cervezas los viernes si yo luego sé que me va a suponer un problema o que se me acaba yendo la mano con el alcohol y luego al día siguiente me arrepiento? Entonces muchas veces la clave está en identificar qué estamos gestionando a través de eso que en teoría queremos cambiarlo, porque hasta que no solucionemos eso no podremos dejar de hacer esas conductas, ¿entiendes? Y ese es lo que suele ser el problema, eso, y que luego por otro lado, cuando normalmente se buscan soluciones, ¿vale? Bien, pues no sé, mirando en internet información, o en foros, o en libros de autoayuda, o revistas especializadas, o incluso muchas veces yendo a terapia, el problema que hay es que muchas veces se centran tanto en ese objetivo, ¿no? En, bueno, pues tienes un problema con los videojuegos, venga, pues vamos a ver cómo reducimos el consumo de videojuegos, vamos a buscar alternativas que sean más sanas, es decir, el problema es que
se focaliza tanto en el problema, en el árbol, que estás quitando un factor que al final es la clave del mantenimiento de esa conducta problemática. Entonces también ese es el problema un poco de esta psicología de copiar y pegar y de intentar aplicar las mismas fórmulas para todo y de vamos a ver solo el problema y nos ahorramos eso hay que verlo de una manera al final, de mirar el resto de tu claro, vida. Integral, holística, ¿no? Y hay que rascar mucho porque Claro. un problema al final puede ser un reflejo de otros muchos que se hayan escondido, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es verdad que eso implica ponernos a mirar cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, saber lo que te quiero decir, porque claro, es mucho más aséptico decir, centrarme simplemente en que quiero perder peso y pensar en lo divino que estaría, pues si la barriga cervecera y con abdominales, pero el problema es, eso lógicamente es menos amenazante que ponerme a mirar por qué hay ansiedad en mi vida y darme cuenta a lo mejor de que cuando me dicen las cosas digo a todo que sí, no sé decir que no, o que tengo un problema porque estoy en un trabajo que no me gusta, o que siento que mi familia me está mangoneando. Claro, eso es más amenazante, ¿no? Porque implican sentimientos pues más incómodos y sobre todo implica cosas que probablemente me den miedo a hacer. Ya, entonces tenemos que hurgar en la herida. Claro, o sea, yo siempre digo lo mismo, que es un poco el problema de esta historia del supuesto pensamiento positivo, que es, te dicen, mira lo bueno, pero si yo no miro un problema, ¿cómo lo entiendo? Y si no entiendo un problema, ¿cómo lo voy a solucionar? El problema es ese, el problema es que queremos directamente centrarnos en la solución, en cómo pierdo peso. Y hay que hacer un paso previo, que es pararnos a decir, bueno, ¿para qué estoy yo haciendo esto con la alimentación cuando luego yo no me siento cómodo con ello? O con el consumo de alcohol, o con tomarme las cosas a la tremenda, o con estar todo el día dándole vueltas a los problemas. Y hay que entender que, y esto puede que sorprenda, que es que las personas no somos gilipollas. Entonces cuando hacemos algo es porque de alguna manera estamos intentando manejar otra cosa. Porque si no, no nos perpetuaríamos en algo que sabemos que nos está haciendo mal. Bueno, Mr. Wonderful está haciendo mucho daño y bueno, simplificar al final es muy ridículo, ¿no? Porque nos quedamos un poco en la superficie y muchas cosas, como decimos precisamente, pues subyacen porque hay otras, ¿no?, detrás que hace que no nos sintamos bien, ¿no? Exacto, hay que entenderlo en el ecosistema y en la complejidad de la persona. El problema es ese, que también muchas veces cuando uno se centra mucho en el problema acaba perdiendo la visión de conjunto de lo que está ocurriendo, que muchas veces es donde están los factores que marcan la diferencia. Bueno, pues otro tema para reflexionar. Buenaventura, gracias. Muchas gracias, Eva. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. Hasta ahora.